Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Herirte, hermano mío, yo no quise hacerte daño y te ruego me perdones por el mal que te he causado. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo grandemente y estamos en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy vamos al tema de tiempos de alerta. 2, ¿sí? Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sí? Aquí en 2 de Timoteo 3, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo de que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, ¿sí? Por eso queremos profundizar más en este tema, por eso que quisimos dar otro programa con este tema, ¿sí? Porque de verdad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pastora. Tenemos que tener cuidado de cómo es y cómo es que, ¿por qué nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos? Porque la palabra de Dios es tan clara y me parece este tema maravilloso, porque aquí no solamente Pablo le estaba advirtiendo de las falsas doctrinas, sino también el carácter del hombre en los últimos tiempos, ¿sí? Que eso es lo que aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, el carácter de los hombres en los últimos días. Y vamos a mirar, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Por eso vamos a 2 de Timoteo 3, ahora sí lo vamos a leer y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Eso fue también Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tenga cuidado porque mire el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Amén. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Los hombres en general. Amén. En general. Vamos a mirar qué quiere decir porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un hombre amador de sí mismo, pastora? Un hombre amador de sí mismo es el yo. Amén, sí. Primero Yo soy primero y no me interesa pasar por encima de nadie, no me interesa mentir, no me interesa quitarle a otro, no me interesa hacer lo que tenga que hacer con tal de que yo tenga lo que a mí me gusta, lo que yo quiera, no me interesa Que yo nada esté más. bien. Y no le interesan los demás, no le interesa si los demás están bien, si están pasando necesidades, no le interesa quitarle aún a las personas que lo necesitan para satisfacerse ellos mismos, no les interesará nada, no tendrán piedad, no tendrán nada de Dios. Por eso dice amadores de sí mismos. ¿Cierto? Sí, señor. Que yo esté bien y lo demás no me interesa. No importa. No les interesa nada. ¿Y qué dice? Y dice acá, dice, asimismo, ávaros. ¿Y qué estamos viendo hoy en día, pastor? La avaricia por el dinero, no les importa robar, matar, destruir. Por tener ¿qué? Avaricia. Eso es algo tremendo que el hombre hoy quiere y tiene una pasión por tener dinero que es, mejor dicho, obsesivos al dinero. Amén. Obsesivos al dinero. Amén. Solamente quieren los deleites, solamente quieren, no les interesa ser ávaros, no les interesa quitarle a los hermanos, no les interesa quitarle al vecino, Sí. no les interesa, les toque tramposear o lo que sea, el es que tengan ¿qué? Dinero. Dinero, sí. ¿Por qué? Porque la avaricia, entre más tienen, más quieren. Más se quiere. Más se quiere. Amén. Terrible. Y eso también pasa que en el pueblo, en los escogidos de Dios, Así aquellos que viven en la carne, aquellos que solamente están alimentando la avaricia, que solamente quieren yo, soy El yo, yo, sí. el yo, solamente el yo. Sí, eso va conjunto ahí los hombres amadores y los ávaros, dice, vanagloriosos, ¿cierto? Se vanaglorean de todo. Yo y yo. Y yo hago, y yo Tengo esto, la yo soy el razón. que hago, yo soy el que trabajo, yo soy solamente yo y no más. ¿Cierto, pastor? Amén, sí, claro que Tremendo, sí. tremendo cuando el Señor, por eso, y no les importa a los demás, no les importa que los demás estén aguantando hambre, no les interesa si los niños están aguantando hambre, solo quieren ellos, solo quieren para ellos y no les interesa ni siquiera. Mire, pastora, hay hombres y mujeres que no les interesan ni los hijos. No les interesa. No les interesa. No. No les interesa la mamá, no les interesa el papá, no les interesa nada. Nada les interesa. Solamente ellos. Y dice acá también, vanagloriosos, soberbios. Hoy en día, ¿qué vemos? No, pastora, mira, en cuanto a soberbios, ¿sí? Esta palabra se está refiriendo a hombres y mujeres altivos, ¿sí? Siempre despreciando a quién, a los demás. De hecho, vemos como Satanás, ¿sí? Satanás tenía esa soberbia en donde, Sí. en el corazón, hasta llegar al punto de no querer aceptar al Señor Jesucristo, a Dios como el Dios, ¿sí? Como alguien Quería- superior a quería él. él ser- No, él no lo aceptó. Por eso fue su desgracia, ¿verdad? Y también vemos que no lo reconoció, ¿no? Primero que no lo reconoció. Y Proverbios, vemos que Proverbios 16, 18 dice la palabra del Señor, dice, antes del quebrantamiento, dice, Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿sí? O sea, antes del quebrantamiento ya tenía que estar la soberbia, ya tenía que haber algo, Las ¿sí? soberbias.
de fruto para venir ese quebrantamiento. Entonces, vemos que la soberbia es algo muy delicado, ¿sí? El hombre tiene que cosechar lo que sembró, ¿verdad? Bien sea bien o bien sea mal. A eso se está refiriendo la soberbia. Y vemos también que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, decía, pilas Timoteo, porque en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos y también el carácter del hombre será, también será blasfemos, ¿sí? Y esta palabra se refiere a que habrá tiempos en donde hombres y mujeres serán ofensivos. Y eso es lo que se está viendo, ¿sí? Hombres y mujeres ofensivos, ¿sí? Que se prestan, ¿para qué? Para soltar palabra en contra de los demás, aún despreciando la palabra del Señor, despreciando a Dios, ¿sí? Siendo personas irreverentes, irrespetuosas, que es lo que se está viendo, ¿sí? A eso se está refiriendo la palabra blasfemos, a eso se está refiriendo. Pero también, pastora, la palabra del Señor está hablando que ingratos. ¿A qué se refiere mi pastor? Ingratos, wow. Ingratos con los padres, ingratos con los demás, desagradecidos. Amén. Desagradecidos, ¿sí? No agradecen nada, no agradecen cuánto la gente se da por ellos, no agradecen, no les interesa, solamente quieren tener, pero no les interesa y no son agradecidos con nadie, ni con nada, no son agradecidos, ingratos. No los llena nada. Sí, son ingratos, no agradecen y tampoco cuidan a los demás, eso es ser ingrato. Amén, sí. De hecho, también, pastora, está hablando la palabra del Señor de impíos también. Pues imagínense, impíos, no les importa nada de Dios, están solamente lo que ellos quieran, no quieren apartarse del pecado, que eso es lo que siempre hemos estado hablando, sí, del arrepentimiento, ¿sí? No les interesa que la palabra de Dios les hable, no les interesa nada de Dios. De igual forma también, aquí me salté la palabra del Señor que dice, desobedientes a los padres, ¿sí ven? Y cuando se está refiriendo Timoteo, ¿sí? El apóstol Pablo que le está diciendo a Timoteo, vea, el carácter de los hombres también son ese carácter en el cual hay una desobediencia a los padres, ¿sí? Y aquí no se está refiriendo solamente a niños, a jóvenes, adultos, sino se está refiriendo a toda la raza humana. En general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si lo vemos desde otro punto de vista, la raza humana, ¿sí? Por naturaleza se es desobediente, ¿verdad? Sí, claro. Por naturaleza, pero es tremendo porque eso trae consecuencias a la vida y hasta llegar al punto de ¿qué? De la muerte, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Si no hay realmente un arrepentimiento, ¿verdad? Si no hay, digámoslo así, una corrección, ¿sí? Entonces es delicado eso, es muy delicado porque eso lo lleva a la muerte, ¿sí? Entonces, y Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresure tu alma para destruirlo, ¿sí? Qué tremendo es, qué tremendo es cuando se tiene a cargo, digámoslo así, unos niños en los cuales hay que levantarlos, ¿verdad, pastora? Pero no se hace eso, ¿sí? No se hace eso. Y a lo que se llega es a arruinar a esos niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no se tuvo, digámoslo así, un consejo, ¿sí? No se tuvo, digámoslo así, una corrección a tiempo, ¿sí? Entonces se dice que eso, el no corregirlo, se lleva a la ruina de aquellas personas adultas. Y por eso es que vemos que hay desobediencia a los padres, ¿sí? Y es algo muy delicado, muy delicado. De hecho, pastora, también en 2 Timoteo 3-4, ¿qué nos está hablando, pastora? De 2 Timoteo 3-4 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos,
amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Todo eso, pastora. Todo esto lo estamos viendo. Todo eso. Todo esto, sin afecto natural. En los La últimos gente años. no amará a su familia, no amará a sus hijos, no amará a nadie. Solo les interesa el beneficio de ellos, no más. De ellos. Y dice también implacables, ¿sí? Hay personas que, pastora, toman un cargo y no les importa subyugar a la gente, ¿cierto? No les interesa, son implacables. No les interesa sino sacar su tajada Su de beneficio. ellos, sus beneficios, pero no les interesa ser implacables. Tremendo. Y la palabra de Dios nos está hablando muy claro. Y dice acá, calumniadores. Eso sí, abren la boca para calumniar al uno y al otro, para hablar de los demás, pero no se miran ellos mismos cómo están actuando, ¿cierto? ¿Cómo se está actuando? Intemperantes, crueles. Tremendo. Crueles. Tremendo, ¿no, pastora? La palabra de Dios es tan clara. Dice que son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira, pastor, hoy en día la gente no quiere sino solo los deleites del mundo, pero no aman la palabra de Dios, aborrecen la palabra de Dios. Mire, hoy en día, ¿qué se está viendo aún en el pueblo de Dios? ¿Qué se está viendo? Solamente quieren los deleites, pero no sacan tiempo para ayunar, para clamar, para entregar ese corazón a Dios, para tener un verdadero arrepentimiento, para que Dios lo limpie, para que Dios haga algo en su vida, para que realmente haya un nacimiento de nuevo. Amén, sí. Solamente los deleites, van a la iglesia solamente por cumplir, pero no les interesa la palabra de Dios. No aman a Dios. Realmente dice la palabra de Dios, si ustedes me aman, guarda mis mandamientos. Amén. Pero hoy en día no se ve eso. Hoy en día las personas solo son religiosas. ¿Se volvieron qué? Religiosas, pero no realmente cumplidoras. Por eso dice la palabra de Dios, no sean solamente oidores, sino hacedores. Hoy en día solo escuchan la palabra y no la hacen en su vida. Cuando Dios, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos primero que tener, ¿qué? La palabra de Dios en nuestra vida, amar la palabra, amar la rectitud de la palabra de Dios. No solamente coger los beneficios, sino también darnos para tener un verdadero arrepentimiento, que eso es lo que se está viendo hoy en día, el carácter del hombre. ¿Y de qué hombre está hablando? Del que conoce la palabra de Dios. Aquel hombre que escucha la palabra le redarguye en su corazón, pero no le interesa. Pasan por encima de la palabra para hacer sus deleites, y esos sí van a los deleites, eso sí les gusta, los deleites de la carne, los deleites, pero de Dios aborrecen lo de Dios, la rectitud. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tenga cuidado y usted se sobrio. Amén. Le decía aquí, en el 4, le decía, en 2 de Timoteo 4:5, usted se sobrio. Amén. Sobrio, que quiere decir alerta, que lo que se está hablando se está cumpliendo, y que nosotros no hagamos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día se habla de un verdadero arrepentimiento, de sacar todo lo que no le agrada a Dios, y la gente eso es lo que hace. Se va en contra de la palabra de Dios, haciendo lo que se le da la gana.
pero no se está cogiendo, pero eso sí esperan que Dios los bendiga, y cuando están en una situación tremenda, ahí sí, Dios está ahí, pero ellos cuando le obedecen a Dios. Por eso dice que aman más los deleites ¿qué? Aman más los deleites que a Dios. Que a Dios. Que a Dios. Aman más los deleites. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y eso lo estamos viendo, ¿cierto, Amén, pastora? sí, claro que sí, mi pastor. De hecho, aquí, mira, continúa hablando el apóstol Pablo y dice que tendrán, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice el versículo 6, porque de estos son los que semejantes en las casas Se que llevan... meten en las casas. Amén, sí. Y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces le estaba diciendo el apóstol Pablo, pilas, Timoteo, pilas con todo esto, porque se levantarán mujeres y hombres que harán creer que son llenos de piedad, pero todo lo contrario, que están llenos de Dios, pero todo lo contrario. ¿Sí ven? Dice. ¿Y cómo los conocemos? Por los frutos de ellos. Sí, claro. ¿Sí? No es difícil conocer una persona de estas, ¿sí? Que están llenos de apariencia, pero es mentira. Porque dentro de ellos lo que hay es falsedad. Pura falsedad, sí. Entonces, a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo, ¿sí? A Timoteo, que le estaba haciendo más bien como que abriera los ojos, que viera el peligro, que mirara el peligro al que realmente nos tenemos que enfrentar en los últimos tiempos, ¿sí? En los últimos tiempos. Y vemos también entonces cómo el Señor habla, cómo el apóstol Pablo habla a Timoteo y también nos está hablando a nosotros, ¿sí? Que tengamos cuidado, que estemos alerta, que estamos en los últimos tiempos, que no podemos dar pie al engaño, ¿sí? A que nos engañen y conocemos palabra del Señor, ¿sí? Y no cualquier palabra, sino palabra de verdad, ¿sí? Pastora, mira, por eso hoy en día tenemos que tener un oído muy sensible al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros para no ser engañados. Porque con todo lo que aquí Timoteo 3 nos está hablando, que tienen apariencia de piedad, que hacen cosas que la gente piensa que son de Dios cuando no es así. Tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nosotros para captar la sutileza de Satanás. Amén, sí. Para captar lo que el diablo viene infiltrado, ¿sí? Con todo esto viene infiltrado a engañar al pueblo de Dios. Por eso dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y aquí hay unas características del engaño. Por eso hoy en día tenemos que estar muy alerta. Pero ¿cómo estamos alerta? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahí es donde la misma palabra nos dice cuidado, tengan cuidado, ¿sí? Y pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Amén. Por eso ahí tiene que trabajar los dones del Espíritu Santo. Y esos dones tienen que estar en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Ahí tiene que trabajar en nosotros para que el Espíritu Santo mismo nos guarde, nos proteja de todo este engaño que el diablo trae y está haciendo. Por eso estamos en los últimos días, los últimos tiempos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre, amén, ¿cierto, pastora? Amén. Entonces la pastora va a orar, amén, vamos a darle gracias a mi Padre por esta palabra tan linda y esperamos que haya sido de grande bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros.
Amén. Padre, delante de tu Sí, presencia Padre, estamos precioso. agradeciendo, Señor, este momento, Tú este eres instante maravilloso. en el que tú hablas, Señor, a Sí. través de tu palabra, para que nosotros abramos los ojos y miremos, Señor, y estemos alerta a todo lo que está pasando, a todo lo que tú nos estás hablando y que tú, Espíritu Santo, estás redarguyendo en nuestro corazón. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a estar pendientes, a estar alerta, Señor, que nada nos engañe, aún, Señor, aunque tu palabra, Señor, la pongamos en nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra, Señor, para no ser, Señor, piedra de tropiezo para los demás, Señor, para no dar la palabra como es Dios, que tu Santo Espíritu redarguye en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y necesitamos, Señor, ser adoctrinados directamente por ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, estamos en tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de alerta, Señor, donde tú nos estás alertando de todo lo que se está levantando, Señor, ese carácter del hombre, Dios, que piensa que va derechito, Señor, al cielo, pero es todo lo contrario. Por favor, Espíritu Santo, aún mira a los oyentes, Señor, aquellos que no te conocen y están en este camino, pedimos por ellos, pedimos por libertad de su alma, libertad de esas almas cautivas, Dios, te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús, Padre, que tu palabra corra como ríos de agua viva sobre sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Cuando el hombre nace, empieza a crecer, sabiendo que un día, así como vino a este mundo, se tiene que ir. Pero antes de irse, trabaja en su futuro, sin descanso, sin darse cuenta, su obra no tiene los cimientos necesarios para llevarlo a la morada con Dios, donde habita Jesús, el gran maestro e ingeniero de lo celestial. Por eso hoy Dios nos invita a edificar nuestra estadía en el reino de los cielos con Jesús y vivir por toda la eternidad.